conocido de cerca distintas experiencias donde los trabajadores unidos en cooperativas y otras formas de organización comunitaria lograron crear trabajo donde solo había sobras de la economía idolátrica. Y vi que algunos están aquí. Las empresas recuperadas, las ferias francas y las cooperativas de cartoneros son ejemplos de esa economía popular que surge de la exclusión y de a poquito, con esfuerzo y paciencia, adopta formas solidarias que la dignifican. Los he visto trabajar incansablemente por sus territorios y comunidades, por la dignificación de la economía popular, por la integración urbana de sus villas y asentamientos, por la autoconstrucción de viviendas y el desarrollo de infraestructura barrial, y en tantas actividades comunitarias que tienden a la reafirmación de algo tan elemental e innegablemente necesario como el derecho a las 3 T: tierra, techo y trabajo. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3 T. ¿Recuerdo? Trabajo, techo y tierra. Y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio, cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. No se achiquen. Los gobiernos que asumen como propia la tarea de poner la economía al servicio de los pueblos deben promover el fortalecimiento, mejoramiento, coordinación y expansión de estas formas de economía popular y producción comunitaria. El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad anterior a la propiedad privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta a los recursos naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Esto implica mejorar los procesos de trabajo, proveer infraestructura adecuada y garantizar plenos derechos a los trabajadores de este sector alternativo. Cuando el Estado y organizaciones sociales asumen juntos la misión de las 3 T, se activan los principios de solidaridad y subsidiariedad que permiten edificar el bien común en una democracia plena y participativa. La segunda tarea es unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia. Los pueblos de Latinoamérica parieron dolorosamente su independencia política y desde entonces llevan casi 2 siglos de una historia dramática y llena de contradicciones, intentando conquistar una independencia plena. En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño, llaman la patria grande. Le pido a ustedes
hermanos y hermanas de los movimientos populares, que cuiden y acrecienten esta unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino, quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. Y cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia, porque la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos, particularmente el derecho a la independencia. Todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la patria grande y otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del hilo de dinero, corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Los obispos latinoamericanos lo denunciamos con total claridad en el documento de Aparecida, cuando se afirma que las instituciones financieras, estoy citando, las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías locales, sobre todo debilitando a los estados que aparecen cada vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de sus poblaciones. Hasta aquí la cita. En otras ocasiones, bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, graves males de nuestros tiempos que requieren una acción internacional coordinada, vemos que se impone a los Estados medidas que poco tienen que ver con la resolución de esa problemática y muchas veces empeora las cosas. Del mismo modo, la concentración monopólica de los bienes de comunicación, de los medios de comunicación social, que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico. Como dicen los obispos de África, muchas veces se pretende convertir los países pobres en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. Hay que reconocer que ninguno de los graves problemas de la humanidad se puede resolver sin interacción entre los estados y los pueblos a nivel internacional. Todo acto de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en todo en términos económicos, ecológicos, sociales y culturales. Hasta el crimen y la violencia se han globalizado. Por ello, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir humildemente nuestra interdependencia. Pero
interacción no es sinónimo de imposición, no es subordinación de unos en función de los intereses de otros. El colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano, precisamente porque al poner la periferia en función del centro les niega el derecho a un desarrollo integral. Y eso, hermanos, es inequidad. Y la inequidad genera violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener. Digamos no, entonces, a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos sí al encuentro entre pueblos y culturas, felices los que trabajan por la paz. Y en este camino, los movimientos populares tienen un rol esencial, no solo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales, creadores de trabajo, constructores de vivienda, productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial. Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana. También un cambio que toque al mundo entero, porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza, que nace de los pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y de la indiferencia. En los distintos viajes he comprobado que existe una espera, una fuerte búsqueda, un anhelo de cambio en todos los pueblos del mundo. Incluso dentro de esa minoría cada vez más reducida que cree beneficiarse con este sistema, reina la insatisfacción y especialmente la tristeza. Muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza. El tiempo, hermanos y hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando. Veo con alegría que ustedes trabajan en lo cercano, cuidando los brotes, pero a la vez con una perspectiva más amplia, protegiendo la arboleda. Trabajan en una perspectiva que no solo aborda la realidad sectorial que cada uno de ustedes representa y a la que felizmente está arraigado, sino que también buscan resolver de raíz los problemas generales de pobreza, desigualdad y exclusión. Los felicito por eso. Es imprescindible que junto a la reivindicación de sus legítimos derechos, los pueblos y organizaciones sociales construyan una alternativa humana a la globalización excluyente. Ustedes son sembradores del cambio. Que Dios les dé coraje, les dé alegría, les dé perseverancia y pasión para seguir sembrando. Tengan la certeza que tarde o temprano vamos a ver los frutos. A nombre del pueblo boliviano, decir muchas gracias al hermano Papa Francisco por sus mensajes, por sus orientaciones, por sus bendiciones y oraciones. Hermano Papa Francisco, muy contento por su presencia. Y de verdad, yo dije una vez, con las disculpas, primera vez siento que tengo un Papa Francisco. Muchas gracias.